Buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo está conformado por mi compañero Denis Velázquez Bravo y la persona que les habla, Alison González Castañeda. En esta oportunidad hablaremos sobre la identificación y evaluación de los impactos ambientales del estudio de impacto ambiental detallado que lleva como nombre Prospección 2D y perforación de 4 pozos del lote 130 en el departamento de Loreto. A continuación les hablaré una pequeña descripción del proyecto. La ubicación de respecto a la prospección 2D se encuentra localizado en los distritos de Yurimaguas, Carhuapanas, Jeveros y Teniente César López Rojas. Pero con respecto a la perforación de 4 pozos explorativos, se encuentran localizados en el distrito de Yurimaguas y Carhuapanas, que están al alto del río Amazonas y Marañón. Hablaremos sobre la metodología aplicada dentro de este estudio de impacto ambiental detallado acerca del proyecto Lote 130. El presente estudio se desarrolla en 5 etapas básicas. La primera etapa es la preparatoria. ¿En qué consiste esta etapa? Es en recopilar y analizar la información existente del área de estudio. Adicional a ello, se realizará una revisión y selección de la documentación cartográfica, que principalmente es satelital y temática, tanto como la preparación del mapa base y elaboración del diseño de metodología para la evaluación sistemática de los factores ambientales en la etapa de campo. La segunda etapa es campo. Aquí se hará un reconocimiento sistemático de campo, tanto en la época húmeda y seca. Otro punto es el muestreo para la caracterización de los factores ambientales, estableciendo su potencial, fragilidad y limitación. Por último, se hará una recolección de muestras principalmente del agua y el suelo, que son los sedimentos. También se hará como de los espécimes de la flora y fauna si se requieren. Continuando con el tema de la metodología que se aplica en este estudio de impacto ambiental del lote 130, hablaremos de la tercera etapa, que lleva como nombre gabinete. Aquí se interpreta, procesa, analiza e integra la información disciplinaria en gabinete, tanto llevando a la redacción preliminar del documento por parte de los especialistas de cada disciplina involucrada y determinación de las superficies para poder realizar la confección de tablas y gráficos y así finalmente elaborar los mapas temáticos a escalas convenientes. La cuarta etapa se llama laboratorio, porque aquí se analizarán las muestras del agua y sedimentos fluviales para evaluar sus parámetros, tanto físicos, químicos y bacteriológicos. También se analizarán las muestras de suelo y aire para su caracterización y calidad. Por último, la quinta etapa lleva como nombre integración y productos finales. Porque aquí se hace una identificación, clasificación y análisis de los impactos potenciales como consecuencia del presente proyecto explorativo. También se hará una elaboración de matrices. También la interpretación de los análisis del laboratorio seleccionado para finalmente hacer una elaboración del plan del manejo. Como podemos observar en la siguiente PPT, hablaremos la matriz que se aplica en este estudio de impacto ambiental del proyecto Lote 130. Para este estudio está encargada la empresa GEMA, que utilizó la matriz Leopold, también llamada causa-efecto. Con ello nos ayuda la valorización de los impactos ambientales. Para ello sabemos que esto es una metodología cualitativa de evaluación de impacto ambiental. Esto se utiliza para identificar el impacto inicial del proyecto en su entorno natural.
También para la evaluación cualitativa se usó los métodos para determinar la importancia y el alcance del impacto ambiental, para saber la valoración de ellos con la ayuda de una guía metodológica para la evaluación de los impactos ambientales del año 2010. Este método que utilizó la organización GEMA fue estandarizada y recomendada por la autoridad ambiental responsable, que fue el Ministerio de Energía y Minas. Continuando con el tema de matriz que se aplican en este estudio del lote 130, tenemos matrices con respecto al impacto negativo y el impacto positivo de los impactos ambientales que se generan aquí en este proyecto de estudio. En el impacto positivo tiene 5 criterios, que es ligero, que está en un rango de 0 hasta 50, moderado de 50 hasta 100, muy bueno vendría a ser el rango de 100 hasta 200, muy bueno está en el rango de 200 a 350 y el óptimo vendría a ser de 350 a más. Con respecto a los impactos negativos, cuenta con 5 criterios. El primero es muy bajo, que tiene la coloración de celeste, como podemos observar en la PPT, que viene a ser un rango de menos 50 a 0. El segundo viene a ser bajo, con la coloración amarilla, que viene un rango de menos 100 a menos 50. El tercero vendría a ser moderado, que lleva con el color de un mostaza dentro del rango de menos 200 a menos 100. El tercero vendría a ser el alto, con una coloración de rojo dentro del rango de menos 350 a menos 200. Y el último vendría a ser el muy alto, con el color de guinda dentro de su rango de menos 350. Continuando con la matriz aplicada, tenemos la matriz de consecuencia, donde tiene 6 criterios. Número 1. Menores con una coloración de morado claro. Número 2. Moderados con un color de verde musgo. Número 3. Serias de coloración crema. Número 4. Muy serias de color durazno. 5. Desastrosas con un color marrón claro. Por último, catastróficas de coloración vino. Y por último, la matriz de riesgo, el cual está conformado por 5 criterios. Número 1. Riesgo menor, que es de color verde. Continuando con el segundo, riesgo moderado, conformado por el color amarillo claro. Número 3. Riesgo alto, con una coloración amarilla. Y el número 4. Riesgo urgente, con una coloración roja. Y por último, riesgo extremo, con una coloración guinda. Ahora hablaremos sobre las principales actividades que causan impactos ambientales en el área del proyecto. Número 1. Construcción de campamentos. Segundo, movilización y logística. Tercero, aperturas de trochas. Y por último, perforación de hoyos. Ahora hablaremos sobre la construcción de campamentos, el cual es una de las actividades que causan impactos ambientales, siendo las siguientes los posibles impactos: cambios en la configuración original de las superficies geomórficas, incremento de la temperatura por mayor radiación solar sobre el suelo desnudo, alteración de la calidad del aire debido a la emisión de gases de los motores utilizados en esta etapa de construcción, alteración de la función ecológica del suelo debido a su uso en actividades de carácter no ecológicos, y por último, alteración de la capa superior del suelo, la capa fértil y frágil de este componente ambiental. Ahora hablaremos sobre la movilización y logística. Esta actividad tiene los siguientes impactos ambientales: alteración de la calidad del suelo debido al potencial derrame de aceites, combustibles y lubricantes, emisión de gases de los tubos de escape ocasionados durante el transporte fluvial, aéreo y terrestre, alteración de las propiedades fisioquímicas de la capa orgánica y suelo mineral que podría ocasionar el potencial derrame de sustancias
químicas como aceites, lubricantes y combustibles. Otra de ellas es la alteración de la calidad del agua superficial y sedimentos de agua ocasionada por un posible derrame de aceites, lubricantes y combustibles o la mala disposición de residuos sólidos. Ahora hablaremos sobre las aperturas de trochas y perforaciones de hoyos. Estas actividades tienen una cierta cantidad de impactos ambientales, las cuales pueden ser: primero, una probable erosión debido al corte del sotobosque y compactación del suelo para apertura de trocha y perforación de hoyos por la fuerte precipitación pluvial propia del medio. Seguido tenemos el incremento de la temperatura debido al área descubierta que se genera por la apertura de trochas. Seguido por el incremento de la incidencia de la precipitación pluvial en las áreas descubiertas generadas por la apertura de trochas. Seguido tenemos la alteración de la capa superior del suelo, la capa fértil y frágil de este componente ambiental. También tenemos la posible alteración de la calidad del suelo, debido al mal manejo de residuos u ocurrencia de derrames de sustancias peligrosas. También tenemos la alteración de la calidad del agua, ocasionada por un posible derrame de aceites, lubricantes y combustibles o por la inadecuada disposición de residuos sólidos sobre cuerpos de agua. También tenemos la alteración de la calidad del aire, debido a la emisión de gases de los tubos de escape de los equipos de perforación de hoyos. También tenemos la disminución de la audición, irritabilidad y estrés. Ahora hablaremos sobre los impactos ambientales identificados y evaluados. En primer lugar, el suelo como impacto positivo tiene la prevención de la erosión y recuperación de la calidad del suelo debido a la actividad de restauración y reforestación. Esto tiene un impacto a mediano plazo y es de manera directa. Y como impacto negativo tenemos la erosión del suelo donde se realiza el proyecto. Segundo, la alteración del uso de las tierras por motivo de posibles contaminantes desechados. Esto tiene un impacto a mediano plazo y es de manera directa. Segundo, la fauna tiene un impacto negativo que las aves, mamíferos y reptiles perderán su hábitat y alimentos debido a las actividades del proyecto. Esto tiene un impacto a mediano plazo y es de manera directa. Tercero, flora y vegetación. Tiene un impacto negativo de la pérdida de paisaje, de vegetación a la actividad del proyecto. Esto tiene un impacto a corto plazo y es de manera directa. En segundo lugar, la alteración de sitios arqueológicos que tienen un impacto de mediano plazo y de manera directa. Por último, tenemos el aspecto social. Tiene un impacto positivo, aumentando el comercio en la población local debido a la compra de insumos domésticos por parte de los trabajadores que laboran en este proyecto. Este tiene un impacto a corto plazo y es de manera directa, mientras que el impacto negativo son los probables conflictos étnico-culturales en las comunidades nativas y en los centros poblados. Esto tiene un impacto a corto plazo y es de manera indirecta. Ahora hablaremos sobre el criterio de evaluación de los impactos ambientales. Se consideraron 11 criterios, siendo la primera el carácter del impacto. Esto alude al efecto que puede tener el impacto sobre un factor ambiental, el mismo que puede ser perjudicial o benéfico, es decir, negativo o positivo. Segundo, la intensidad del impacto. Es el grado de incidencia de la actividad sobre el factor ambiental en el ámbito específico en el que se desarrolla. Es la dimensión del impacto, es decir, la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental provocado por una acción. Tercero, la extensión.
es el porcentaje del área de estudio que será potencialmente afectado por el impacto. Para establecerlo, se considera el área del impacto a evaluar sobre el área total del proyecto. Cuarto, el momento. Es el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental. Siguiendo con los criterios de evaluación. El quinto es la persistencia, siendo este el tiempo de permanencia del efecto sobre un factor ambiental desde el momento de su aparición hasta su desaparición o recuperación, ya sea por la acción de medios naturales o mediante la aplicación de medidas correctivas. Sexto, la reversibilidad. Es la posibilidad de que el factor ambiental afectado regrese a su estado natural inicial por medios naturales una vez que la acción del efecto deja de actuar sobre él. Séptimo, el efecto. Se refiere a la relación causa-efecto, es decir, a la manifestación del efecto sobre un factor ambiental como consecuencia de la ejecución de una actividad del proyecto. Octavo, la periodicidad. Es la regularidad de la manifestación del efecto. Esta periodicidad puede ser regular o impredecible. En el noveno criterio tenemos la acumulación. Son los impactos que resultan de una acción propuesta y que se incrementan al añadir los impactos colectivos o individuales producidos por otras acciones. El décimo, sinergia. Son aquellos impactos que se producen como consecuencia de varias acciones y cuya incidencia final es mayor a la suma de los impactos parciales de las modificaciones causadas por cada una de las acciones que los generaron. Y por último, la recuperabilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, sea por acción natural o humana. Hablaremos sobre los riesgos ambientales. Para ello se recomienda el análisis de riesgos, que es una herramienta diseñada para organizar la toma de decisiones que puede proporcionar información razonable, estructurada y consistente, que tiene como propósito la identificación y análisis de posibles emergencias. Dentro del estudio de impacto ambiental que nosotros elegimos, encontramos ciertos posibles riesgos, los cuales fueron la alteración de la calidad del suelo, la alteración de la calidad del aire y posibles incendios en las áreas naturales donde se está desarrollando el proyecto. Continuando con sobre los riesgos ambientales, nombraremos al primero, que es incendio de áreas naturales. ¿Qué acciones conllevan o lo generan? Uno sería los posibles malos manejos de los explosivos para hacer la perforación de hoyos o los pozos explorativos dentro del proyecto. Esto conlleva a que afectaría el área natural y asimismo poder generar pérdidas de flora y fauna dentro de la zona que se está desarrollando el proyecto. Ambiental identificado dentro del proyecto de estudio fue la alteración de la calidad del suelo. Nos hacemos la pregunta, ¿qué acciones conllevan o generan este riesgo ambiental? Esto pasaría si no se desarrolla un buen manejo de sustancias peligrosas cuando se manipulan durante la perforación de los 4 pozos explorativos. Asimismo, esto ocasionaría la alteración de la calidad del suelo. No obstante, con ello podría afectar la primera actividad económica que se desarrolla en el departamento de Loreto, el cual es la producción agrícola. El tercer riesgo ambiental que se identificó dentro del estudio de impacto ambiental del proyecto de la perforación de los 4 pozos explorativos es la alteración de la calidad del aire.
¿Qué acciones generan o ocasionan que suceda este riesgo? Bueno, si se genera un insólito incendio y explosión por el transporte fluvial, esto generaría un polvo con alta concentración y poder llegar a generar una mezcla explosiva con el aire, y así ello generar una alteración de la calidad del aire. El último riesgo que pudimos identificar dentro del estudio ambiental del proyecto Lote 130 fue la alteración del agua. ¿Qué acciones generan o ocasionan que suceda este riesgo ambiental? Pues esto lo ocasionaría si se dispone de efluentes dentro del proyecto de perforación de 4 pozos explorativos. Esto generaría la alteración de la calidad del agua del departamento de Loreto, porque este peligro afectaría el abastecimiento del consumo del agua potable de diferentes comunidades que se abastecen de ello, y asimismo también afectaría al ecosistema acuático de todas las especies que existen dentro de los distritos donde se desarrollan los proyectos.